Bien, buenos días. Entonces, jóvenes, a los que entraron por último, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les recuerdo siempre que deben de tener activada su cámara, por favor, para constancia de su asistencia, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Esta semana nos corresponde ver el tema de corriente eléctrica. Recuerden que la semana pasada, pues, concluimos la unidad que sería 5 de su libro, ¿verdad? Entonces esta semana ya iniciamos con la unidad 6, que empieza en la página 195 y 196. Entonces de ahí vamos a iniciar con los temas de esta semana, ¿verdad? Entonces en la unidad anterior, pues vimos básicamente lo que era una carga eléctrica, electrostática, ¿verdad? Campo eléctrico y demás, ¿verdad? Cargas directamente. Ahora vamos a ver lo que es corriente eléctrica. No es lo mismo una carga eléctrica que una corriente eléctrica, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Entonces dice corriente eléctrica, básicamente esta es la definición. Es el movimiento continuo ordenado de cargas eléctricas de un lugar a otro. Entonces, eso es corriente eléctrica. El movimiento de cargas de un punto A, por decirlo así, a un punto B, ¿verdad? Entonces, la corriente eléctrica produce efectos por los cuales circula la carga y en el entorno del cuerpo en el cual fluye. Entonces, un cuerpo que tiene corriente eléctrica, pues tiende a cambiar. Específicamente, cuando esa corriente eléctrica no es controlada. Por eso es que a veces, al no controlar la corriente eléctrica, algunos tomacorrientes o enchufes de los cordones, ¿verdad?, que tienen los aparatos, a veces se queman, ¿verdad?, porque genera un cambio. ¿Por qué? Porque la corriente no se controla, ¿verdad? Bueno, entonces la corriente eléctrica genera calor, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, en una plancha eléctrica, ¿sí?, la que usan nuestras mamás, o no sé si alguien de acá plancha su propia ropa. Esa corriente eléctrica genera calor. El ejemplo más claro, una plancha, ¿verdad? Bueno, cambios químicos, dice, por ejemplo, la electrolisis, separación de un compuesto en los elementos que lo forman. El magnetismo también es consecuencia de la corriente eléctrica. Por ejemplo, la formación de electroimanes, ¿sí? Bueno, nosotros conocemos los imanes como tal, ¿verdad? El magnetismo, pero también existe el electromagnetismo, ¿sí? Generar imanes en base a electricidad. Entonces eso produce la corriente eléctrica, ¿no? Entonces la intensidad de corriente eléctrica, vamos a ver sus características. Por favor, Brenda, leamos el primer cuadrito. La intensidad de corriente eléctrica I es la cantidad de carga neta Q que circula por una sección transversal de un conductor en un intervalo de tiempo T. Bien, gracias, Brenda. Entonces la intensidad de corriente eléctrica, que lo vamos a determinar con una I minúscula, es la cantidad de carga. Recuerden que la carga ya vimos en la unidad anterior, la ley de Coulomb, ¿verdad? Las cargas se dan en Coulomb. Existen cargas positivas, cargas negativas. Algunas cargas se atraen, otras cargas se repelen, ¿verdad? Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Lo que circula en una sección transversal, es decir, en una línea, ¿verdad?, de un conductor en un tiempo. Es decir, qué tanta carga pasa por cierto espacio, en qué tiempo, ¿verdad? Entonces le damos el siguiente, por favor, José Daniel. La intensidad de corriente eléctrica se puede escribir como I Q partido T. La unidad de la intensidad de corriente es el ampere o amperio. Un amperio equivale a un coulomb. No sé cómo leer eso. Sí,
Coulomb sobre segundo. Bueno. Bien, gracias. Bueno, entonces dice que la intensidad de corriente, es decir, para saber qué tanta corriente pasa, debemos de dividir la carga dentro del tiempo. ¿Verdad? La carga dentro del tiempo. Y la unidad de medida, pues es los amperios, el amperaje. No sé si alguien ha manejado ese concepto cuando medimos, bueno, esto más adelante lo vamos a ver, pero cuando medimos la intensidad eléctrica, lo vamos a medir en amperios o amperes. Algunas personas o algunos libros lo manejan como amperes, otros como amperios, que es una A mayúscula, ¿sí? Los amperios a veces son unidades muy grandes, entonces se utilizan los miliamperios, ¿sí? O los microamperios, ¿verdad? En alguna situación. Y un amperio, pues dice acá que equivale a un coulomb sobre segundo. Recuerden que en el sistema internacional el tiempo se mide en segundos, ¿sí? Por lo tanto, debemos de tomarlo en cuenta. Si está en minutos, lo convertimos a segundos. Entonces, un amperio, por si viniera en el examen, ¿a qué equivale un amperio? Equivale a un coulomb sobre segundo. Bueno, veamos la última parte. Jordi, por favor. Es decir, al paso de una carga de un columpio a través de la sección transversal de un conductor durante un segundo. Para muchos casos, el amperio resulta ser una unidad muy grande, por lo cual es habitual usar el microamperio MA. Bien, gracias. Bueno, esa B está ahí de más, es parte de la diapositiva, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Un amperio es qué tanta carga de un columpio o un coulomb, ¿verdad? Pasa a través de un eje transversal durante un segundo. Y como les decía, a veces los amperios son muy grandes, es una unidad de carga de corriente eléctrica muy grande. Entonces se suele utilizar los microamperios o los miliamperios también, ¿verdad? Recuerden que esos son prefijos para describir cantidades. Bueno, veamos un ejemplo entonces. Me hace favor de Dashiell de leerlo. Calcular la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal de un conductor en un minuto. Si la intensidad de corriente es de 4A. Muy bien, gracias. Dice calcular la cantidad de electrones, ¿verdad? Entonces, para calcular la cantidad de electrones, pues debemos de calcular primero la carga, ¿verdad? Entonces, tenemos en este caso la intensidad de corriente eléctrica, que es de 4 amperios. ¿Sí? Tenemos un tiempo, dice que se tarda 1 minuto. Como debe estar en segundos, 60 segundos, ¿verdad? Para manejar el sistema internacional. Bueno, y nos tenemos que encontrar la carga para saber cuántos electrones pasan por él, ¿verdad? La fórmula que acabamos de ver decía que intensidad de corriente es igual a carga dividido el tiempo. Pero como en este caso yo no necesito la intensidad de corriente, sino que necesito la carga, entonces voy a despejar de esa manera la carga. Entonces el tiempo que está dividiendo, pasa a multiplicar. O lo correcto es decir que multiplican ambos lados. Entonces carga va a ser igual a intensidad de corriente por el tiempo que tarda. ¿Verdad? Muy bien. Entonces carga va a ser igual a la intensidad de corriente es de 4 amperios por el tiempo que son 60 segundos. Entonces la carga en este caso va a ser 240. ¿240 qué? ¿Quién me podría decir?
Amperios, ¿no? Coulombs. En amperios, dice Dashel. ¿Alguien más? Escuché que alguien más habló. En coulombs. Coulomb. Muy bien. ¿Correcto? La respuesta correcta es Coulomb. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los amperios, recuerden que son coulombs sobre segundos. Por segundo. Entonces, segundo con segundo se cancela y únicamente nos queda Coulomb. Y agregado a eso, pues sabemos nosotros que las cargas pues se representan en Coulomb, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la carga de este problema. Pero nos preguntan la cantidad de electrones, ¿verdad? Y recuerden que un solo electrón, eso pues está en su libro, también no sé si lo mencionamos en clase, pero un solo electrón tiene 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esa es la carga de un solo electrón. Entonces, para saber cuántos electrones pasan por esta corriente eléctrica, tenemos que dividir los 240 Coulomb dividido 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. No sé si alguien con su calculadora puede hacer esa división. 240 dividido 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto les da? A mí me quedó 1.5 por 10 a la 21, profe. Muy bien, esa es la respuesta correcta. 1.5 por 10 a la 21. Electrón. Recuerden que los electrones son partes pequeñas. Entonces, ¿por qué? Porque está en notación científica, entonces como el exponente positivo, quiere decir que el número es muy grande, ¿verdad? Entonces en esta corriente eléctrica participan 1.5 por 10 a la 21 electrones, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? No, todo bien. Continuamos con fuentes de voltaje. Por favor, Fuentes de voltaje. Para mantener constante una corriente eléctrica es necesaria una bomba eléctrica que mantenga la diferencia de potencial, así como una bomba de agua mantiene la diferencia de nivel para que fluya el agua. Muy bien, gracias. Entonces las fuentes de voltaje, pues se puede comparar como una bomba eléctrica, ¿verdad? Es decir, algo que hace que la corriente eléctrica sea constante, así como el agua, ¿verdad? Por ejemplo, para extraer agua de un pozo, pues se utiliza una bomba. Entonces acá no es que extraigamos la corriente eléctrica de ningún lado o la carga, sino que es algo que hace que esa carga sea constante, ¿verdad? Entonces todo dispositivo que genera una diferencia de potencia se conoce como fuente de voltaje. ¿Y cuáles son las fuentes de voltaje que nosotros comúnmente conocemos? Pues son las baterías, ¿sí? Las baterías son fuentes de voltaje que nosotros podemos utilizar. Hay de medidas desde muy pequeñas, como las que usan las calculadoras o los relojes, hasta baterías muy grandes, como por ejemplo las de carro. No, las de carro no es que sean las más grandes, ¿verdad? Pero son las que nosotros comúnmente conocemos como más grandes. Las de camión, por ejemplo, no sé si alguien ha visto las baterías que utilizan los camiones,
para su sistema eléctrico, son baterías bastante grandes, ¿verdad? ¿Cómo están formadas las baterías? Pues las baterías están formadas por capas. La mayoría de baterías tiene una capa hasta abajo de cartón con solución salina. Sí, por eso es que si ustedes apachan una batería o la aprietan, en ocasiones salen líquidos, ¿verdad? Que la gente comúnmente le conoce como el ácido de las baterías. Igual las baterías de un vehículo o de una motocicleta, a veces es necesario nivelarles el ácido, dicen las personas, pero son soluciones salinas, ¿sí? Son líquidos que llevan las baterías dentro de ellas. También tienen cierta parte de zinc y una capa de plata. Recuerden que los metales, la plata es un metal, ¿verdad? Igual que el zinc. Entonces los metales son buenos conductores de la electricidad. Por eso es que las baterías tienen que tener una parte metálica, ¿verdad? Bueno, y obviamente, pues sirven para generar un voltaje. Por ejemplo, estas baterías, que son las que nosotros comúnmente conocemos, de 1.5 voltios, ¿sí? Son baterías pequeñas, ¿verdad? Esa podría ser una batería AA o incluso una AAA, las que utilizan los controles de televisión o algunos otros. Bueno, entonces al conectarlas, uno en el positivo, otro en el negativo, pues generan corriente eléctrica. ¿Para qué? Para generar, por ejemplo, en este caso, una iluminación, ¿verdad? También se le puede agregar un interruptor, que es el que hace que la corriente pase o no. ¿Para qué? Para que no sea constante. Si este interruptor no existiera, son como los apagadores de nuestro cuarto de la casa, ¿verdad? Si ese interruptor no existiera, la luz o la bombilla estuviera encendida permanentemente. Entonces, lo que hace este interruptor es cortar la corriente eléctrica. Y ya en un esquema, pues queda de esta manera, con una simbología, ¿verdad? Siempre tenemos un polo positivo y uno negativo. El interruptor de esta manera quiere decir que está abierto, y si estuviera en línea recta quiere decir que está cerrado. Y la bombilla, su símbolo circular. No sé si a alguien le llama mucho la atención la electricidad o le hubiera gustado estudiar bachillerato en electricidad, ¿verdad? O todavía tienen sus planes de estudiar electricidad. Esos son los fundamentos, ¿verdad? Diagramar todas las casas. Un electricista, antes de realizar sus conexiones, siempre realiza primero los diagramas, ¿sí? Cuarto por cuarto. Acá pues es una conexión sencilla, pero si fuéramos a agregar tomacorrientes, por ejemplo, ¿sí? Tendrían que ir por acá en paralelo, ¿verdad? Recuerden que la semana pasada vimos en paralelo y en serie, ¿verdad? Entonces siempre es necesario diagramar antes de ir a la práctica, ¿verdad? Entonces nuestra fuente de voltaje en este caso es una batería, ¿sí? En el caso de las casas no es una batería, ¿verdad? Sino que es, pues obviamente viene de un poste, ¿verdad? De la energía eléctrica, que llega a nosotros a una fuente interna, que es nuestro poste de luz, que le decimos nosotros comúnmente, pero recuerden que no es un poste de luz, ¿verdad? Sino es una de corriente eléctrica, ¿sí? Por eso es que nosotros no podemos decir se fue la luz, ¿sí? Sino que hubo una interrupción en la corriente eléctrica, ¿verdad? Bueno, pero en las baterías también incluso hay baterías como los generadores. Por ejemplo, en los centros comerciales, cuando la corriente eléctrica se va, los centros comerciales siguen teniendo iluminación, incluso la música sigue. Pero, ¿por qué? Porque ellos tienen una planta, que es una batería exageradamente grande, que guarda el voltaje y sigue pasando la corriente eléctrica por cierto tiempo, mientras regresa la generación externa, ¿no? Bueno, entonces los generadores eléctricos, dicen, su función, obviamente, pues es generar
o suministrar energía a los electrones libres de un conductor de tal modo que quede de corrección eléctrica. Los generadores, como las pilas o baterías, como nosotros comúnmente las conocemos, producen un voltaje debido a la reacción química que ocurre en su interior. Entonces acá vemos cómo se produce esa corriente eléctrica en base a una reacción química. Esa reacción química nosotros no la podemos ver. ¿Por qué? Porque vienen cubiertas, ¿verdad? Entonces, en esa reacción química, el anodo de cobre, que es decir, un polo, genera electrolitos, ¿verdad? En base a los líquidos que ya vimos que están formadas las baterías, y eso, con el zinc, recuerden que también tenía zinc, genera la corriente eléctrica, ¿verdad? Por medio de una reacción química. Entonces, la química también vemos aplicada en física. El próximo año, cuando reciban química, se van a dar cuenta más cómo funciona esto. Bueno, entonces, nosotros podemos aumentar el voltaje de un circuito, ¿sí? Bueno, a ver, por favor, Hiromi, leamos cómo podemos aumentar el voltaje de un circuito, que sería el punto número 1, por favor, Hiromi. Si se desea aumentar el voltaje de un circuito, se hace una conexión de dos o más generadores del mismo voltaje. Esta conexión consiste en unir el polo positivo de un generador con un polo negativo del otro, realizada de una conexión en serie. En ella, el voltaje resultante es la suma del voltaje de cada generador. Gracias, Hiromi. Muy bien. Entonces, si nosotros realizamos una conexión en serie, por ejemplo, si fueran baterías, vemos acá, conectamos el polo positivo de uno con el negativo del otro. Entonces, eso hace que el voltaje aumente, ¿sí? Si nosotros colocamos baterías, por ejemplo, en las linternas, eso es lo que sucede. No sé si alguien ha utilizado linternas de baterías, que son las baterías D, aquellas gorditas que venden en las tiendas o supermercados. Esas pues llevan 2 o 3 baterías. Obviamente el polo negativo se conecta con el positivo y así sucesivamente, generando una conexión en serie, lo que hace que aumente el voltaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque una sola batería no sería capaz de generar la luminosidad de una linterna, pero ya con 2 o 3, sí, ¿verdad? Obviamente, entre más baterías tenga, más energía va a tener o más voltaje, lo que va a generar más luz, ¿sí? Más iluminación. Por eso no es lo mismo que tengamos una lámpara pequeña, una linterna pequeña que solo use una, a una que use 2 o 3, va a tener más iluminación. Obviamente esas linternas ahora pues ya casi no se usan. La mayoría pues se cargan los tomacorrientes de nuestra casa o incluso ahora hasta por medio de USB, ¿verdad? Pero si alguien tiene una linterna de baterías, es el ejemplo más común para generar más voltaje. Bueno, eso es si quisiéramos aumentar el voltaje. Ahora, si quisiéramos aumentar el tiempo, veamos por favor Suri, veamos cómo podemos aumentar el tiempo de voltaje. Si se desea aumentar el voltaje del circuito, se hace una conexión de 2 o más generadores del mismo voltaje. Esta conexión consiste en unir el polo positivo de un generador con el polo negativo del otro, realizando de esta manera una conexión en serie. En ella, el voltaje resultante es la suma del voltaje de cada generador. Gracias, Suri. Pero volvió a leer el que había leído Hiromi. Leamos el de abajo, por favor. Por favor, Suri. Si se desea aumentar el tiempo de duración del voltaje en el circuito, se hace una conexión de generadores del mismo voltaje en
paralelo. En ella se conectan los polos de igual signo de cada pila entre sí. Aunque en esta conexión se mantiene el voltaje, cada pila aporta una parte de su corriente. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, en el caso anterior, el polo positivo se conectaba con el negativo y el negativo del otro con el positivo. En este caso se conecta positivo con positivo y negativo con negativo. Lo que conseguimos, una conexión en paralelo. El voltaje no va a aumentar, ni tampoco va a disminuir. Lo que va a aumentar es el tiempo de duración. ¿Sí? No sé si alguien ha visto yo creo que sí, los carritos que usan baterías. Traen un panel donde conectamos 2, 3 o hasta 4 baterías, ¿verdad? Para que los niñitos jueguen. Entonces acá se conectan las baterías de esta manera. ¿Sí? Entonces positivo con positivos y negativos con negativos. Esto no va a aumentar el voltaje, no lo va a hacer más poderoso, por decirlo así. Lo que va a hacer es que dure más tiempo, ¿verdad? Entonces un juguete, es el común, entre más baterías le coloquemos o entre más baterías podamos colocarle, más tiempo va a durar ese voltaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. Entonces, si yo conecto baterías en serie, aumento el voltaje. Y si yo las conecto en paralelo, lo que voy a aumentar es el tiempo. ¿Sí? Me va a durar más, por decirlo así, el voltaje. No sé si hay alguna duda con cómo aumentar el voltaje y cómo aumentar el tiempo. ¿No? Bueno. Medidas de la corriente y el voltaje. Leamos el primer párrafo. Kevin. Para medir la intensidad de corriente que circula por una conexión, se utiliza un instrumento denominado amperímetro. Este artefacto se conecta intercalado al inicio o al final de la conexión, de tal manera que la corriente pasa a través de él. Muy bien. Continuemos. Harold, por favor. Todo instrumento que puede indicar la presencia de corriente es una conexión, se denomina galvanómetro. De acuerdo con su calibración, este instrumento puede medir varias intenciones, puede realizar mediciones en amperios, miliamperios o microamperios. ¿Ve? Entonces, estos aparatos nos sirven para poder medir el voltaje en un circuito. ¿Sí? Son los que nosotros comúnmente le llamamos tester. ¿Sí? No sé si alguien ha tenido el contacto con un tester, que es un aparato que tiene como dos pequeños desarmadores o puntas, uno que se conecta al positivo y el otro que se conecta al negativo. ¿Sí? Y de acuerdo a su calibración, pues podemos medir la corriente eléctrica en amperios, en miliamperios o microamperios, dependiendo qué corriente vamos a medir. ¿Sí? Si vamos a medir una batería, pues se puede medir en amperios, ¿verdad? Ahora si vamos a medir una batería, pues podemos medirlo en miliamperios o microamperios. Ahora si vamos a medir la corriente eléctrica de una casa, por ejemplo, ahí sí vamos a utilizar amperios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber mucho más voltaje, ¿verdad? Que en una batería sencilla. Bueno, estos aparatos nos sirven para eso. La resistencia eléctrica. Vamos a ver qué es la resistencia eléctrica. Por favor, el primer cuadrito, Jirome. Las planchas, las bombillas y los fogones de las estufas eléctricas, así como algunos elementos de ciertos aparatos eléctricos, suelen ser llamados resistencias. Muy bien, gracias. Entonces vemos que es una resistencia, nosotros comúnmente los conocemos, ¿verdad? Entonces las planchas tienen resistencias,
los fogones de las estufas, ¿verdad? Pero estas estufas obviamente tienen que ser estufas eléctricas, ¿verdad? No las estufas de gas, sino las eléctricas. Estas tienen resistencia, que son las que elevan su temperatura de tal manera que generan calor, ¿verdad? ¿En dónde encontramos otras resistencias también? En las bombillas. No sé si alguien ha visto cuando se explota una bombilla o cuando se quiebra o nosotros la quebramos por accidente. Dentro de ella tiene dos alambritos, ¿verdad? Con uno en medio, más o menos así, ¿verdad? Eso es lo que está dentro de una bombilla. Entonces, esto es una resistencia, ¿sí? Esos alambritos son las resistencias, ¿verdad? Bueno, continuemos, por favor, Brenda. El origen de la resistencia eléctrica se encuentra a nivel microscópico en la estructura atómica del resistor. Entonces, ¿dónde se origina este concepto? En un concepto microscópico, es decir, algo muy, muy pequeño, ¿verdad? Pero que se manifiesta en los instrumentos que ya vimos anteriormente. Continuemos, por favor, Jordi. ¿Cómo está Jordi? Veamos. La resistencia del conductor. La resistencia del conductor se expresa como R igual V partido I. Bien, gracias. Entonces, si quisiéramos encontrar nosotros la resistencia de un conductor, tenemos que dividir V, que es el voltaje, dentro de I, que es la corriente eléctrica, ¿verdad? Y vimos cómo encontrar la corriente eléctrica. Si nos solicitaran poder encontrar el valor de una resistencia. Voltaje dividido corriente eléctrica. Bueno, ahora vamos a ver entonces la resistividad de un material. Cada material pues tiene su propia resistividad. Entonces ahorita vamos a ver, por favor, Kevin, veamos el primer párrafo. La resistencia de cualquier material en un área transversal uniforme depende de 4 aspectos: longitud, área de la selección transversal, clase del material y temperatura. Bien, gracias. Entonces, ¿de qué va a depender la resistencia? De varios aspectos. De la longitud, es decir, qué tan grande es o qué tan largo es, ¿sí? Del área también, área transversal, depende qué forma tenga la figura, si es, o el material, si es un rectángulo, si es cilíndrico, como la mayoría de cables o alambres que nosotros comúnmente le llamamos, son cilíndricos, ¿sí? Hay incluso triangulares, etc. ¿Verdad? También va a depender de la clase de material, de qué está hecho, si es un metal, si no es un no metal, si es caucho, etc. ¿Verdad? Y obviamente la temperatura. Entre más temperatura tenemos, más corriente va a pasar, entonces menos resistencia va a haber. ¿Verdad? Bueno, continuemos, por favor, José Daniel. Si consideramos diferentes conductores, es posible calcular que cuando se presenta una mayor longitud existe una gran probabilidad de choques entre las cargas, por la cual se ofrece una mayor oposición al paso de la corriente. Aumenta así la resistencia del material. Bien. Entonces, esto va a depender de los conductores, ¿verdad? Continuemos, por favor. Harold. La resistividad de un material y por lo tanto su resistencia depende de la temperatura, ya que al elevar la temperatura de un conductor aumenta la rapidez del movimiento aleatorio de las cargas. Muy bien. Entonces, entre más, gracias Harold, entre más temperatura tenemos, más va a aumentar el movimiento, es decir, más rápido van a pasar las cargas. Y la resistividad, pues no la vamos a calcular nosotros, ¿sí? Sino que ya existe una tabla
de resistividad, ¿sí? Debido a las temperaturas que manejan ciertos materiales. Acá esta tabla la pueden encontrar en su libro. Va a depender de el material. Por ejemplo, la plata, su resistividad o su resistencia es de 1.6 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Esto se va a medir en ohmios. ¿Sí? Este símbolo significa ohmios. Ohmios por metro. En la siguiente clase vamos a ver la ley de Ohm, que es donde se ven los ohmios. Por el momento solo tengamos el nombre de ohmios por metro, ¿verdad? Eso a temperatura ambiente. Es decir, recuerden que la temperatura ambiente se considera como 21 grados Celsius o 21 grados centígrados. Sí, esa es la temperatura ambiente. Entonces, para la temperatura ambiente, la resistividad de la plata es de 1.6 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. El cobre, que recuerden que la mayoría de cables están hechos de cobre, por eso es que las personas se lo roban comúnmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cobre lo compran muy, muy caro, es muy valioso el cobre, ¿verdad? Por eso es que muchas personas a veces se roban los alambrados públicos y demás para poder vender el cobre. Bueno, su resistividad es de 1.7 por 10 a la menos 8. El aluminio también juega un papel muy importante en la corriente eléctrica. Obviamente el hierro y el germanio. ¿Por qué solo estos materiales vamos a manejar? Porque son los más comunes